Hola, hola Ani, hola, buenas noches. Esperemos unos segunditos. Qué pena con ustedes, hemos tenido un problema de conexión y vamos a esperar un momento entonces a nuestro invitado. Sin embargo, les voy a estar hablando de lo que estamos realizando en cuidado paliativo y duelo. La idea es que podamos realizar muchos espacios de esos que les pueden ayudar a ustedes y obviamente nosotros también aprender de estos espacios y poder darles guías, ¿cierto? Que es lo importante. En este momento la idea es poder, eh, junto con ustedes obviamente, hacer un programa bien chévere, bien enriquecido en cuanto al cuidador. El tema que vamos a realizar hoy va a ser de cuidador. Tenemos un invitado muy especial que nos va a acompañar y vamos a estar buscándolo por acá. A ver si ya de pronto él nos... Hola Carlos, ¿cómo estás? Bueno, la idea de nosotros es poder acompañar, cuidar y obviamente educar en este proceso de nosotros con el cuidado paliativo. Somos una red de varios profesionales que estamos disponibles para ustedes, que nos pueden encontrar también en esta página en Facebook, también pueden encontrarnos pues, obviamente en Instagram y puedan encontrar algunos programas que tienen ahora. Bueno, Sí. Hola, ¿cómo estás, Eva? ahora sí, muy buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? Con agrado les saludo. Súper bien. Bueno, entonces ahora sí vamos a dar inicio. Me presento, buenas noches, soy Paula Andrea Gallego, soy psicóloga especialista en cuidado paliativo y coordinadora del programa de cuidadores de cuidado paliativo y duelo. En el encuentro de hoy, como ya ven, tenemos una persona muy especial porque es un gran ser humano, dinámico, profesional y muy querido por sus intervenciones que nos hemos visto algunos y que es de un gran corazón. Él es Sebastián Díaz, él es un profesional de actividad física, practicante de gerontología y cuidador de personas adultas mayores hace más o menos unos 3 años, ¿cierto, Seba? Es correcto, así es, Paula. El tema que vamos a tratar hoy es el cuidador en el adulto mayor. Recuerden que los cuidadores, a pesar de que los metemos todos en una bolsita, tenemos unos cuidadores muy especiales y que debemos de tener como unas, digamos, especificaciones especiales para ellos y en este caso van a ser los de los cuidadores mayores. Bueno, entonces no demos más espera a nuestra audiencia. Sebas, vamos entonces a comenzar por un tema muy particular y que muchas veces nos encontramos en este campo y es ¿cuál es el rol? ¿Qué hace un gerontólogo? Bueno, claro que sí. Primero que todo, entonces, nuevamente buenas noches. Muchas gracias a todos por estar en este espacio, por su tiempo y bueno, por dedicarle tiempo a esta temática tan importante del adulto mayor. Bueno, el gerontólogo en Colombia cumple un rol administrativo. Hago la salvedad de que en Colombia, porque sé que en México no sale con el título de gerontólogo, sino licenciado en gerontología. Acá en Colombia la gerontología es una ciencia de la salud relativamente nueva, es aproximadamente de 1983 aproximadamente. Y el gerontólogo básicamente lo que hace es diseñar planes y estrategias para promover un envejecimiento activo. El gerontólogo acá en Colombia también se encarga de todo lo que tiene que ser la educación gerontológica para promover una vejez saludable en la población. A diferencia de lo que muchas personas piensan, no solamente trabajamos
con la población, con las personas adultas mayores, sino que también hacemos mucho lo que es la educación con las personas jóvenes, las personas que estamos viviendo ese proceso de envejecimiento, es decir, todos, porque sabemos que empezamos a envejecer desde que nacemos. Entonces realmente es una profesión muy bonita, muy interesante, muy necesaria y que bueno, les comentaba, al ser relativamente nueva, pues actualmente en Colombia cada vez se está cogiendo más campo y se está posicionando. Excelente. Sebastián, ¿y en qué momento uno necesitaría un gerontólogo? ¿El adulto mayor o la persona que acompaña a ese adulto mayor? ¿En qué momento debería buscarlo? Bueno, yo creo que así como acudimos como promoción de estilos de vida saludable, como algo de estilo de vida saludable a un psicólogo, a un fisioterapeuta, a un instructor físico. El gerontólogo es un profesional al cual debe acudirse no cuando se tiene un inconveniente o problema con el adulto mayor, sino desde esa asesoría, a pesar de que el adulto se encuentre aparentemente bien, ¿cierto? Hay muchas cosas en el adulto mayor que se pueden prevenir. Hay también muchas situaciones en las cuales por desconocimiento las familias al problema que posiblemente estén atravesando, por desconocimiento acuden a programas del Estado, del gobierno, que no eran necesariamente para ese adulto, como por ejemplo la institucionalización, acudir a centros de protección a institucionalizar a un adulto, cuando realmente este adulto podría estar en otro tipo de servicios, como un centro día, un dormitorio, un comedor social. Hay muchos tipos de servicios que se prestan en pro del bienestar de los adultos mayores y es importante esa asesoría de parte del psicólogo para ver cuál es la que se acomoda más a la necesidad del adulto. Excelente. Y hablando de esas necesidades, eh, Sebastián, ¿cuál es el perfil de un cuidador de adulto mayor? ¿Qué es lo que te has encontrado? Bueno, el perfil de un cuidador, sabemos que actualmente una de las grandes problemáticas es de que se evidencia de que el cuidador no es una persona que estuvo previamente capacitada, ¿cierto? Debemos reconocer que el cuidador es una labor, es una profesión, lo digo como cuidador que soy hace 3 años. Una de las grandes problemáticas que se evidencia es de que la mayoría de las veces el cuidador es la persona que tal vez no desarrolló una vida familiar, entonces le delegan esa importante, esa importante tarea de cuidar. Entonces la mayoría de las veces, lastimosamente, lo que más se evidencia es que el cuidador es una persona mayor también, una persona que muchas veces requiere ser cuidada y que se dedica a brindarle atención a otro y que no ha tenido lastimosamente una formación adecuada, y a raíz de esto es de que se empiezan las cargas, las cargas en estas personas, este desgaste tan grande que va a incurrir en muy posiblemente en que esta persona a futuro sea un posible paciente. Sebastián, y otra cosa que encontramos, que es muy común, es que en ese adulto mayor, por lo general, el cuidador es la esposa o el esposo ya adulto mayor también, que tiene todas sus patologías de base y que muchas veces se descuidan sus enfermedades por estar pendiente de ese esposo o de esa esposa que lo requiere en ese momento, ¿cierto? Entonces, a partir de ahí encontramos muchas falencias, tanto en el cuidado, porque encontramos como y hablamos en el anterior live, que era el síndrome de Burnout y todas estas cosas que le podía pasar al cuidador, pero también llegamos a unos puntos donde no es beneficiar, o sea, no es beneficioso para la familia, ¿cierto? Porque ya vamos a pasar, pues obviamente, de tener una persona para cuidar, pasamos a dos, ¿cierto? Pero entonces, dado como esas cosas, también quisiéramos que habláramos de la información. ¿Qué información debería de tener un cuidador de adulto mayor? Bueno, totalmente. Como les estaba comentando ahorita, esto es una profesión como cualquier otra. La persona debe tener capacidades
tanto en su aptitud como capacidades técnicas, en todo lo que es su cuidado integral, cómo es su manejo, según las patologías que tiene. Esto lo podríamos también discutir en el transcurso de este espacio. Yo sé que el tiempo se nos va muy rápido, pero es muy importante de que el cuidador se eduque en las diferentes patologías que tiene su paciente, porque muchas veces incluso la sobrecarga que tiene es a raíz de esto, de que el cuidador lucha o por así decirlo, pelea contra la enfermedad o contra las patologías que tiene su paciente. Esto yo lo he visto mucho, más que todo, con los pacientes que tienen algún tipo de demencia. Al haber desconocimiento sobre las diferentes alteraciones que causa esa enfermedad, es cuando más problemas psicológicos, más problemas emocionales, incluso más problemas físicos va a recaer en el cuidador, ¿cierto? Entonces, para mí es insoslayable que los cuidadores principalmente se eduquen en las diferentes patologías que tiene su paciente y obviamente técnicas de autocuidado. Es importante cuidarse para poder cuidar, ¿cierto? Esto es un trabajo muy bonito, es una profesión que realmente es de admirar. Yo hago un paréntesis, yo digo, yo no soy padre, pero yo digo una de los acercamientos más grandes a la paternidad, yo creo que es ser cuidador. Realmente lo que tú desarrollas, como empiezas a conocer tus pacientes, yo soy cuidador de un centro de protección, de un hogar, como tú empiezas a diferenciarlos, a conocerlos, a saber cuándo les pasa algo a pesar de que no tengan la posibilidad de expresarse. Entonces, esto es una profesión muy hermosa, pero realmente requiere de, como les comentaba, la parte técnica y que tengas conocimientos de cuidarte, ¿cierto? Porque si deseas que esto sea algo que perdure en el tiempo, que puedas desarrollarlo adecuadamente, pues primero que todo tienes que hacerlo cuidándote. Ah, ah, ¿Sí? bueno, y teniendo en cuenta esa información, pues, ¿qué consideras quién debería darla? Pues yo lo digo es por parte de mi experiencia, ¿cierto? Hay unas cosas que nosotros como profesionales deberíamos de tener muy en cuenta, como profesionales de la salud. Y esto va más encaminado como más que todo a los médicos que son los que encargados de dar los diagnósticos, ¿cierto? En esa primera vez tener esa claridad, no solamente darle el diagnóstico y mantener ese seguimiento con esa persona, sino también tener en cuenta ese cuidador, porque igual es el eje fundamental de ese proceso, ¿cierto? Entonces, si no tenemos un buen cuidador informado, si no tenemos un cuidador capacitado, como lo que tú estás diciendo, es muy posible que no tengamos una adherencia, un tratamiento, una respuesta adecuada para ese paciente, como lo demandaría un profesional, ¿cierto? Como lo mandaría un médico. Entonces, Así es. yo partiría, ¿cierto?, de que lo fundamental sería que se incluyera también a ese cuidador desde el primer momento, ¿cierto? No sé de pronto en qué otros momentos tendrías también en cuenta esa información para ellos fuera de la educación que estabas diciendo, la capacitación. Así es. Si Ujú. tú deseas, si tú deseas, también podríamos entonces estar hablando de la importancia de reconocer esos signos de alerta que van a decirle al cuidador cuando ya se encuentra sobrecargado para que realmente podamos prevenir la cantidad de problemas que van a ocasionar esta sobrecarga en sí y podamos entonces ¿Cómo responder? responder, Ah, exacto, responder muy adecuadamente. bien, perfecto. Dale. ¿Cuáles serían cuáles serían de pronto esos signos, Sebastián? Bueno, yo quise relacionar algunos, realmente son muchos y yo creo que algunos de los cuidadores que nos están escuchando, nos están viendo en este momento, podrían sentirse identificados con alguno de estos e incluso relacionar más y maravilloso si pueden participar. Uno de los que más se evidencia, más se nota es la desmotivación, ¿cierto? Cuando la persona permanece mucho tiempo con sueño, insomnio, también es muy común la inapetencia. Sabemos que es muy importante, como siempre lo reiteramos, cuidarse para poder cuidar y es muy común que a raíz de
la demanda de tiempo que te puede generar el estar cuidando a una persona, te empieza a embolatar con las comidas. Entonces empieza la inapetencia y la persona a embolatarse con un café, a embolatarse con una comida chatarra, y así sucesivamente empieza a aplazar una adecuada alimentación. Entonces es muy común esta inapetencia o por el contrario, empieza a sufrir episodios como de ansiedad y a tener unos hábitos inadecuados, a comer sin necesidad. Y algo que puedo confirmar, trayendo a colación pues mi condición de estudiante actual de carrera profesional, es la procrastinación. Es muy común en los cuidadores el hábito de estar procrastinando diferentes actividades para su bienestar, actividades de su vida personal, empiezan todo a dejarlo para más adelante. Ujú. Otras, otra de esos signos de alerta que se evidencia, que ponen en evidencia que el cuidador se encuentra ya cerca, muy cerca a una sobrecarga o ya tiene una sobrecarga, es el aislamiento. Esta persona deja de hacer lo que le gusta, deja de participar de los diferentes grupos sociales y empieza a quedarse solo. Una de las gran problemáticas que también veo con los cuidadores, principalmente los que son familiares y están cuidando a su familiar en su propio domicilio, es de que al principio el cuidador empieza como a dejar de un lado a los demás familiares, a decir que no, que él va a cuidar de la mamá porque él es el que sabe cómo es el comportamiento de ella, él es el que la conoce, y así se va el tiempo, empieza a rechazar pues como las diferentes colaboraciones que puedan brindarle desde la familia. Pero posteriormente ya se empieza a evidenciar esa necesidad de apoyo por parte de los familiares y ya no se encuentran cerca, ¿cierto? Entonces es muy importante que los cuidadores no aíslen y no desprecien pues como las diferentes ayudas que puedan tener por parte de los familiares. Realmente cuidar es algo que debe hacerse en conjunto, ¿cierto? Aprovechar los diferentes encuentros familiares para que se puedan delegar las diferentes tareas para brindarle a este familiar, a este paciente, un cuidado adecuado. Otro de los síntomas o signos de alerta, por así decirlo, que nos muestran la sobrecarga del cuidador es el aumento de consumo de diferentes vicios. Y muchas veces los cuidadores cuando nos dicen esto de los vicios dicen, no, pues si yo no fumo o yo no consumo alcohol, pues yo qué vicio voy a estar tomando. Pero es que desconocemos de que el café también puede ser algún tipo de vicio, ¿cierto? Desconocemos que aislarnos y quedarnos pegados del internet también es considerado algún tipo de vicio. Entonces es importante que los cuidadores que estamos en este momento presentes hagamos una introspección y realmente evidenciemos, sí, puede que no estés adquiriendo ningún tipo de droga como estas sustancias psicoactivas, pero hay cosas que hemos adoptado y que ya nos hemos arraigado y nos hemos vuelto dependientes, por así decirlo, de estas. De No unas sé si ibas a conductas decir algo. adaptativas. Ujú. O sea, siento Exacto, que de pronto esa frustración y ese peso que también genera el cuidar a una persona, un ser querido, llevan pues como esta persona a tomar esas conductas, nada saludables, obviamente. así Ay, es. mira, qué Otro, interesante. Ujú. así es, Paula. Otro de los síntomas y signos de alerta que le indican al cuidador que ya deben de tomar, pues de que ya es necesario que busques ayuda, es cuando empiezas a evidenciar esos cambios de humor que estás experimentando tan frecuentemente, que te puedes encontrar irritado, explotar fácilmente, incluso incurrir en algún tipo de maltrato. No quisiera pues como señalar la posibilidad de maltrato físico, la posibilidad de maltrato psicológico, a pesar de que puede ser, a pesar de que puede ser posible, pero es mucho más frecuente el tipo de maltrato por negligencia. Podemos llegar a ser negligentes en nuestra labor, empezar a ignorar posibles llamados y más en los pacientes que tienen algún tipo de patología que los hace
tener verbalizaciones repetidas. Entonces, que Sí, son personas que constantemente están llamando. con Las demencia más que todo. Exacto, con este Ah, deterioro cognitivo. Entonces la sobrecarga puede hacer de que empieces a ser negligente en esta labor. Entonces es muy importante que puedas parar a tiempo, que puedas sacar tiempo para ti. Y yo siempre hago como la analogía de un celular. ujú. Uno, cuando se le descarga el celular, no es suficiente simplemente con sacar 10 minuticos para cargarlo, ¿cierto? Porque lo que vas a hacer es subirlo un poquitico, pero luego lo vas a empezar a utilizar y se te va a descargar súper rápido, ¿cierto? Esta Claro. analogía es muy importante que la adoptemos y la asociemos a nuestra vida. Lo mismo pasa con el cuidador, no es que vas a descansar 5 horas y ya con eso es suficiente. Es importante desconectarnos por lo menos un día a la semana. Es importante sacar por lo menos 15 minuticos, 20 minuticos diarios. Y Es importante que desconectarse te preocupes. totalmente. Exacto. Desconectarse totalmente porque muchas veces encontramos cuidadores que pueden salir y se van un día de descanso a alguna parte, pero siempre son con la mente pensando ya si le habrán dado la alimentación como día, el medicamento a la hora que era, todo ese proceso también uno lo está viendo con cuidadores, pero son en especial aquellos que no se han capacitado, a aquellas personas de pronto, como lo dice, o sea, puede que tengan el conocimiento de una enfermedad, digamos, entre comillas, muy por encima, pero están totalmente eh, enfocados en el Saturado paciente. Y exacto, entonces no se dan como esa oportunidad para eso. Muy, muy importante. totalmente. Entonces, sí, Ajá, siempre tener en cuenta esto, no es suficiente sacar un pequeño tiempo. Es sí. importante que por lo menos en la semana tengas un día para desconectarte totalmente, porque si no vas a llegar el momento en que vas a explotar. Y De ahí, lastimosamente de esto yo creo que nos falta mucho la parte investigativa y qué rico si de pronto a través de las personas que nos están escuchando, nos están viendo, los diferentes profesionales de las ciencias de la salud y afines. Si nosotros nos pusiéramos a ver estadísticas de las personas que se han dedicado al cuidado y que a futuro son unos pacientes, yo creo que estaríamos súper sorprendidos porque uf, son muy altas las cifras de personas que después de este desgaste de ser cuidadores quedan siendo unos futuros pacientes. Entonces, por eso la importancia de la prevención, de manejar unos buenos hábitos, manejar unas adecuadas cargas para que realmente nosotros podamos tener un envejecimiento activo, una vejez adecuada. exacto, que es posible, obviamente. Sebastián, frente a lo que estabas comentando con los sentimientos, ¿cierto? Esos sentimientos de los cuidadores muchas veces nos podemos encontrar con sentimientos que ellos les apena decir, ¿cierto? Y reconocer. Muchas veces son personas que han estado cuidadores de años enteros de una patología que ha sido muy demandante, digámoslo así, por parte de su paciente y que llega un momento donde expresan con mucha pena, no es que yo quiero que mi mamá se muera ya. Cuando uno hace estos grupos, ¿cierto? Con esos Sí, cuidadores, uno se da cuenta de que empieza uno a hablar y el otro decía, sí, pero yo me siento tan mal, le decía, no, pero es que también yo, pero realmente uno llega como a ese momento, ¿cierto? Porque igual es muy importante el hecho de lo que estabas mencionando al inicio, de poder tener ese núcleo familiar que conozca lo que está pasando con ese paciente, pero también con ese cuidador y que pueden hacer la rotación de roles y que pueda tener esa posibilidad de reemplazar una vez mínimo a la semana a ese cuidador para poder que éste ya se dedique a otras actividades, ¿cierto? así es totalmente. Y también por eso es que este tema realmente nos da para irnos por diferentes partes. Nos da. Por eso, por eso también es importante que el cuidador genere esas redes de apoyo con otros cuidadores en donde realmente pueda exponer, pueda desahogarse y decir los diferentes sentimientos sin posibilidad de vergüenza que le ha generado el cuidado, ¿cierto? Que no te dé Ajá. vergüenza de que en algún momento has sentido enojo.
Sí, ¿cierto? Es muy importante y es muy importante distinguir entre el enojo producto del comportamiento de la persona debido a su enfermedad y el enojo directamente con la persona, ¿cierto? Pero es que cierto. expongan. Cuando los cuidadores, a mí me ha pasado mucho, cuando tú estás con personas que están viviendo la misma realidad tuya, realmente te das cuenta que tus sentimientos no son tan únicos, tan propios como tú pensabas, sino que empiezas a darte cuenta que es el común denominador de muchas personas que se encuentran contigo en ese lugar, que no te dé pena decir que has sentido en algún momento vergüenza, ¿cierto? Es muy Mm. común sentir vergüenza cuando la persona tiene un comportamiento inapropiado, ¿cierto? Esto ocurre mucho con los cuidadores, por ejemplo, yo que manejo pacientes con diferentes tipos de demencia, pues algún momento ha sentido vergüenza, ¿cierto? Y es complicado a veces explicarle a las personas del entorno porque hay mucho desconocimiento entre los vecinos, entre las personas que te puedan ver en la calle sobre el comportamiento que tiene esta persona. Entonces, sí, realmente hay muchos sentimientos que empiezan a generarse en el cuidador, que es importante que los suelte, que se abra y realmente, a pesar de que la teoría es muy necesaria, ¿cierto? De que hay profesionales maravillosos que brindan unas asesorías súper empáticas, pero muchas veces se encuentra el mejor apoyo es entre la misma red de cuidadores, Cuidadores. que no te dé vergüenza decir que en algún momento has experimentado soledad, ¿cierto? Yo digo que muchos cuidadores se apartan de la sociedad y se limitan a estar con la persona enferma en sus casas. Eh, puede ser cuidador, te puede convertir en una persona solitaria. Entonces, definitivamente es muy necesario este tipo de espacios con otras personas que estén viviendo la misma situación que tú. Yo respeto las diferentes creencias de las personas, pero yo digo, en lo personal, también me ha servido mucho la parte religiosa. Yo soy un hombre católico y yo te digo, la oportunidad de tu poderte también refugiar en Dios, en las diferentes dificultades que puedes estar atravesando con tu paciente, con tu familiar enfermo, yo creo que ayuda mucho a que el cuidador pueda descargar un poco esa carga tan grande que está atravesando. Cuando uno puede hacer apoyo para esa otra persona también en la religión, pues es muy bueno, también en la espiritualidad, pues otra cosa aparte, Total. totalmente de acuerdo, ¿cierto? Pero también en esos sentimientos de que estamos hablando, de esa soledad, es muy difícil para una mamá, por decir algo, porque sabes que el porcentaje mayor de cuidadores son mujeres, dar con esas mujeres que tienen esposo, hijos y que tienen que estar en las dos partes, es muy complicado para ellos. Entonces esa soledad llega a una gran frustración porque se sienten de un momento a otro como que ya no pueden con ninguna de las dos situaciones. La demanda del esposo pidiéndole tiempo, pidiéndole cosas que ya no funcionan como deberían, como se debería anteriormente, ¿cierto? Total. Y los hijos demandando a la mamá, bueno, es que yo necesito de tu apoyo, estoy en el colegio, estoy en este proceso, mamá, tú ya no me dedicas tiempo, tú ya no me lees el cuento, etcétera, etcétera, etcétera. Y la mamá como tal, como cuidadora de ese papá o de esa mamá, también pendiente, no, pues que yo también tengo que estar, porque es que ellos se vuelven tan vulnerables esos pacientes, muchos de ellos, no estoy diciendo que todos, Así es. pero tan vulnerables que ellos ya no encuentran como un soporte en otra situación, sino que es la hija, porque es la que le da la confianza, porque es la única que me cuida como yo quiero, porque eso es otra cosa. Hay que empezar a diferenciar entre eh, la, ay, se me fue la palabra, ¿cómo se dice? La manipulación del paciente, ¿cierto? Hay unos pacientes que son muy de manipular a esos cuidadores. Es que si mi hija no me da el chocolate, no, es que eso no le queda igual, ¿cierto? Hay muchas cosas que sí son por la edad, otras cosas porque sencillamente es así la persona y otras porque sí realmente la patología compromete Total. esa parte de la persona, ¿cierto? Entonces, como paciente, perdón, como cuidador, es indispensable saber diferenciar esas cosas y saber poner de pronto como un poco de Unos freno de límites, exacto, unas barreras. Yo exacto, siempre he dicho que cuando se diagnostica
una enfermedad, una situación en la cual va a generar una dependencia en algún familiar, por ende va a requerir de un cuidado, de esto de inmediatamente va a transformar las dinámicas en que vivía esa familia, ya va a cambiar incluso la infraestructura de la casa, ¿cierto? Tener un paciente, una persona con algún tipo de deterioro, pues va a requerir siempre cambios en el hogar, evitar que hayan cables, la parte de los antideslizantes, barandas, etcétera. Entonces, desde algo tan mínimo como la infraestructura del hogar hasta diferentes comportamientos y formas de delegar diferentes funciones, ¿cierto? Entonces, para que esa madre no esté tan cargada, definitivamente debe haber un consenso en ese hogar en el cual se distribuyan las diferentes dinámicas, porque definitivamente como hemos estado conversando, lo que tenemos que evitar es de que al máximo ese cuidador se nos vaya a convertir en una persona que posiblemente se va a sobrecargar y se va a afectar su salud, ¿cierto? Entonces, Totalmente. definitivamente es insoslayable, como les he estado relacionando, que haya un consenso en esa familia, una conversación en el cual se puedan distribuir y establecer cuáles van a ser los cambios que van a haber, la nueva forma, la nueva dinámica de vida, ¿cierto? Exacto. Eso es fundamental, Sebastián. Pero también a eso hay un tema que me parece maravilloso y que muchos no lo conocemos y que podemos dar como en ese espacio de prevenir, es la escala de Sarit. Ah, Contanos un total. poco cómo es esto, que eso es algo maravilloso, porque uno puede pensar, no, ¿será que sí? No, a mí todavía, yo no estoy, yo sí me siento cansada, pero realmente no he llegado hasta allá. Pero realmente esta escala nos ayuda muchísimo como cuidadores a saber de pronto en qué estado estamos. Así es, muchas gracias, Paula. Sí, definitivamente sabemos que existen muchos tipos de test para determinar en qué tipo de estado se encuentra el cuidador. La escala de Sarit es uno de ellos. Es un test que consta de 22 preguntas en la cual se le van a estar indagando al cuidador temas relacionados como cómo le está yendo con su cuidador, cómo ha sentido, qué emociones ha experimentado. Y el cuidador lo que va a hacer es seleccionar de una puntuación de 0, negando a 4 siendo muy cierta ese ítem y posteriormente se hace una sumatoria de los resultados. Entonces se dice que si la persona saca un puntaje menor de 46, se dice que no padece una sobrecarga, y si tiene un puntaje superior a 56, la persona tiene una sobrecarga y debe buscar pues algún tipo de ayuda, ¿cierto? Ya está pues muy propensa a explotar, por así decirlo. No sé si te quedaría fácil posteriormente estarla publicando o Sí. compartiendo, porque es muy importante que conozcamos de esto. Realmente esto es un medio muy necesario como un hábito de estilo de vida saludable. Yo creo que es necesario que el cuidador lo desarrolle con cierta frecuencia, cada 4 meses, cada 3 meses, y evidencie cómo está ese comportamiento, porque a veces podemos cambiar de un momento a otro nuestro estado, nuestras emociones. Entonces realmente estar valorando constantemente y a tiempo cómo se está viendo ese comportamiento en pro del cuidado. Perfecto, me parece maravilloso. Yo creo que también en cuidado paliativo y duelo podemos publicarlo para tener, Súper. la gente tenga acceso obviamente a él porque es una gran ayuda. Y adicional ahora más con todo esto que se está viendo de pandemia, porque sabemos que han venido cuidadores de un tiempo para acá, donde realmente han sido más el encierro, donde ha sido más demandante por parte de los pacientes ese cuidado. Entonces sabemos que esa sobrecarga puede llegar muchísimo más fácil de lo que se daba pues en tiempos anteriores, ¿cierto? Sebastián, por acá tengo una pregunta antes de continuar. Dice, ay Dios, por acá dicen lo siguiente, ¿qué hacer en caso de que los demás hijos no son responsables o no ayudan en el cuidado de los adultos mayores y se niegan y dicen expresiones como que no tienen tiempo, que tampoco pueden, etcétera?
Bueno, yo creo que esa es una situación que lastimosamente es muy común evidenciar en nuestra sociedad, por lo menos acá en Colombia se evidencia mucho y también es muy notoria en los centros de protección, cuando se deja al adulto prácticamente abandonado a su suerte y los hijos empiezan a sacar el cuerpo. Yo creo que por un lado lo que podría hacer el cuidador que está directamente con esto, con, con esta, atravesando esta situación, sería bueno, no tienen tiempo para estar presente, pero entonces nos vamos a delegar y entonces ustedes van a estar responsables de la cuestión de las citas médicas, de la cuestión de los medicamentos, de la cuestión de reclamar exámenes. Entonces como que no puedes estar cuidando, listo, yo me encargo, pero yo voy a estar centrado en esto y no voy a estar dedicando y también encargándome o sobrecargándome con otro tipo de diligencias. O este puede encargar de la parte económica, listo, entonces a nuestro padre vamos nos vamos a dedicar a cuidarlos estas personas y los demás van a estar generando algún tipo de aporte. Entonces es Exacto. como muy necesario, muy importante esa distribución, esa delegación de que listo, no puedes dedicar en tiempo, pero entonces de qué otra forma puedes aportar, ¿cierto? Y Ajá. por otra parte, pues ese sería pues como el mejor de los términos, el mejor de los panoramas, la forma de conciliar, ¿cierto? Y por otra parte, reconocer de que eso no es un favor, ¿cierto? Si es en cuestión de nuestros padres, pues por lo menos acá en Colombia, no sé cómo estará en cuestión de la normativa en otros países, pero acá en Colombia está la ley 1850 del 2017 que realmente responsabiliza a los hijos, a todos los hijos, a contribuir, a contribuir y a dar respuesta a las necesidades que tienen sus padres, ¿cierto? Entonces, realmente, esta persona que está viviendo esta situación, como le mencionaba, hay una forma de conciliar, de que los demás puedan, no te preocupes, Paula, Ay, de que los perdón. demás, Ujú. Está quieto. tranquilo, esta persona que está viviendo esta situación, en primera instancia poder conciliar de qué otra forma pueden apoyar los hermanos, los demás familiares, o ya respaldarse en la parte normativa, ¿cierto? Que la cubre y la respalda totalmente. Para eso existen las comisarías de familia, ahí es donde le da la solución a ellos, ¿cierto? Porque están obligados. O sea, el Totalmente, adulto mayor en Colombia está protegido por la ley. Es totalmente, decir, si los hijos, tiene 5 hijos, médicos, abogados, lo que quieran, ¿cierto? Todos están ya casados afuera y resulta que el papá y la mamá tienen una necesidad ya, obviamente, no hay quien los cuide, la ley los ampara y todos tenemos obligación con nuestros padres de cuidarlos y de estar pendiente de ellos y darle lo que ellos requieren. O sea, eso no es que totalmente, lo quiere, no, estamos obligados. totalmente. Como les mencionaba, nuevamente la ley acá en Colombia, 1850 del 2017, es la que está amparando el bienestar y el cubrimiento de las diferentes necesidades que tienen los adultos y castiga el abandono. Si mal no Ah, estoy, son de 4 a 8 años de penalización que podría tener una persona por eso. Entonces realmente no es un favor que se le está pidiendo al núcleo familiar para que contribuya al cuidado y el bienestar de este paciente. exacto, o sea, primero se llama como a conciliar lo normal, pues en una familia es, nos vamos a reunir todos y vamos a ver de pronto la disponibilidad porque todos podemos trabajar, porque otra cosa, en el cuidador también se afecta a la economía, independientemente sea ingresos o no, porque va a haber otras cosas que requieran, por decir algo, más pañales, la misma, los mismos medicamentos que a veces no cubre el POS, ¿cierto? Así es, Y otras, el mismo transporte para llevar al papá y la mamá para la clínica, son cosas que eso hace merma en el bolsillo del cuidador, entonces hay que tener en cuenta eso. Bueno, Sebas, ¿qué consejos podemos tener para cuidadores de adultos mayores? bueno, como les relacionaba ahorita, para mí una de las principales cosas es de que reconozcan cuáles son las patologías realmente y cómo se comporta esa patología en el paciente. Por ejemplo, hay muchos pacientes que tienen una patología que se llama acnosognosia, ¿cierto? Que lo que hace es que el paciente no asimile y no reconozca que tiene esta condición, ¿cierto? Entonces el paciente, el cuidador muchas veces
es luchándose y desgastándose por hacerle ver al paciente que está haciendo cosas inadecuadas. Realmente el paciente no va a tener la capacidad de, a raíz de su deterioro, de su afectación o posible demencia, no va a tener la posibilidad de reconocer que está haciendo algo inadecuado. Entonces, lo más importante, que los cuidadores se capaciten, tengan oportunidades técnicas de reconocer cuál es realmente lo que los lleva al diagnóstico de la enfermedad de su paciente, ¿cierto? Por ejemplo, las fabulaciones, es muy común ver, y ya se nos está yendo el tiempo, pero bueno, rápidamente, este tema se nos va súper rápido, Muy raro. qué rico compartir de esto, es muy Habrá, extenso, pero habrá bueno, que tener que abrir más espacios para poder llegar y total, hablar de temas, porque realmente lo que tocamos es generalidades y cosas muy pequeñas, pero dale, continúa. total. Las fabulaciones son también muy comunes en los pacientes que tienen algún tipo de deterioro cognitivo, que dicen que no han desayunado, que no han almorzado, que tal persona realizó cierta acción y los cuidadores se desgastan, luchan, pelean contra el paciente porque está diciendo esto. Reconozcamos realmente, tengamos un poco de empatía, reconozcamos cuál es el diagnóstico de este paciente, no es que él esté inventando, no es que se esté haciendo, y a raíz de esto vamos a mejorar incluso nuestra calidad de vida, nos vamos a desgastar menos, ¿cierto? La hiperactividad motora, los que son muy inquietos, por ejemplo, con este tipo de pacientes, lo más recomendable es de que a ellos les ocurre mucho algo llamado el síndrome del ocaso, tú lo has escuchado. No. El síndrome del ocaso es de que aproximadamente después de que cae el sol, 4 de la tarde, empiezan a ser más inquietos todavía, ¿cierto? 4 de la tarde, 4:30 de la tarde. Entonces es muy importante también que los cuidadores reconozcan también qué tipo de alimentación le van a dar a partir del mediodía o a partir de las 3 4 de la tarde, porque esto va a influir en que el paciente vaya a tener todavía mucha más energía el resto de la noche y se esté levantando, esté caminando bastante. Entonces, como les digo, desde que un cuidador esté capacitado y reconozca, tenga la suficiente empatía y misericordia, reconociendo cuáles son las patologías y cómo se comportan en el paciente, va a mejorar mucho la calidad del cuidado. Excelente, excelente. Vamos a tener que hacer un programa especial para todos esos cuidadores de pacientes con demencia. Me parece muy interesante y que de verdad que tiene mucha tela para cortar ese tema. Muchísima tela para cortar. Sebas, para terminar, ya que vamos a mirar si tenemos como el tiempo suficiente, quisiera de pronto que nos pudieras guiar en qué instituciones nos brindan respuesta a necesidades del adulto mayor y a cuidadores, obviamente, para saber de pronto dónde acudir, ya que encontramos pues algunos casos que no son como idóneos, se llegan a parar donde no es necesario. Y cuéntanos esos cambios tan importantes de los que hablamos la vez anterior, de los asilos y demás cosas que ya no se llaman así. Gracias. Dale. Sí, por lo menos acá en Colombia la palabra asilo ya está pues totalmente descartada. Normalmente lo que se conocía como asilo ya es un centro de protección de adultos mayores. Y normalmente un centro de protección de adultos mayores es una institución que pertenece al Estado y que da respuesta a todos esos adultos vulnerables. Muchos de ellos podrían ser personas habitantes en condición de calle, personas que no tienen una red o un apoyo familiar, totalmente desprotegidas, o personas que envejecieron sin poder tener pues, como la oportunidad de tener algún tipo de respaldo para su vejez. Ya el Estado pues tiene la obligación, por así decirlo, de brindarle esa respuesta, ese apoyo de acompañamiento institucionalizado y cuidado integral, ¿cierto? Entonces son instituciones que brindan un servicio de 24 horas, 7 días a la semana, es un cuidado pues ya de por vida para esta persona mayor. Pero es muy importante lo que tú dices, que muchas veces las personas tienen un paciente o un adulto mayor en casa y acuden a los servicios inadecuados para este adulto, ¿cierto? Sabemos que también existen los centros día o centros vida en Colombia, que son instituciones que brindan una atención durante el día.
¿cierto? Mm. Que también podría ser una opción muy valiosa para personas que no quieran institucionalizar como tal a su familiar y que el familiar, lo más importante, hablemos del adulto mayor, no tampoco desee institucionalizarse, pero que pueda estar durante el día practicando diferentes actividades en pro de su salud, de su bienestar, de su distracción y aprovechamiento del tiempo libre y posteriormente volver a su hogar, ¿cierto? Sí. También existen los dormitorios sociales, es decir, instituciones que solamente brindan el acompañamiento durante la noche. También es muy común que adultos que no les gusta estar, por así decirlo, bajo las normas que se pueden establecer en un centro de protección o en un centro de bienestar, buscan y acuden más que todo a un dormitorio, un lugar donde solamente vas en la noche y ya el resto de día estás realizando las actividades que te compete, pero solamente estás en la noche. Entonces, qué importante esta pregunta que tú haces de reconocer realmente cuál es el servicio más adecuado, asesorarte y brindarle también la oportunidad a este paciente, a este adulto mayor de que exprese qué es lo que desea, porque a raíz de esto nos evitaríamos también muchas posibles deserciones, muchos posibles pues estados depresivos porque se encuentran en el lugar inadecuado. Entonces, qué rico que si haya mayor información gerontológica. Totalmente de acuerdo y adicional que ese paciente que todavía está consciente de sus cosas maneje su autonomía hasta lo que pueda más, ¿cierto? No estamos hablando obviamente Totalmente. en el Y caso esa es de la una idea. segunda, porque ya eso sería otras cosas diferentes, pero sí ayudarle, porque es que si vamos acortándole poco a poco esas alitas de la autonomía a nuestro paciente como cuidadores, ya los fregados después vamos a ser nosotros como cuidadores con ellos. Total, Entonces, esa siempre es la idea. hay que llegar y ayudar en esos límites para ayudar a nuestros pacientes, pero la mejor forma de ayudarlos es educándonos, es ser consciente de nuestros límites y adicional ser consciente también de cómo cuidarnos, porque eso es necesario y fundamental para todo el núcleo en cuanto a paciente y familia y cuidador. Así Bueno, es. Sebas, entonces, no siendo más, vamos cerrando entonces. Muchísimas gracias pues por tu participación. Quedamos abiertos si de pronto tienes disponibilidad, obviamente, para que organicemos un live nuevamente de Súper, claro. cuidados, pero para adultos mayores con demencias, que es importantísimo. Tú sabes que eso tiene otra carga un poco más intensa. Y muchísimas gracias a todos ustedes porque estuvieron acá. Adicional les recuerde que nosotros estamos subiendo material, tenemos grupos de apoyos también los jueves para lo que tiene que ver con duelo perinatal, también otros acompañamientos que realizamos en nuestro proyecto de cuidado paliativo y duelo. Entonces, por acá los esperamos. Recuerde que este material queda también para nuevamente verlo tanto en Instagram como en Facebook. Y bueno, una feliz noche para todos y mil gracias. Muchas gracias. Una feliz noche. Igualmente, que estén muy bien. Chao.